momento ya 43 personas. Vamos a esperar hasta ahí 10, 15 personas que esperando ingreso. Vamos a darles el tiempo prudencial y comienzo la clase. Muy buena noche. Saludarles, muy buena noche a todos nuevamente. Qué gusto compartir desde eh, ahí sí que lugar que hemos compartido en los últimos 3 años en la pandemia, ¿verdad? Pero que pronto, esperando que yo no creo que sea este año, pero que sea el otro, regresemos a las clases ya presenciales y que pues ya este proceso de clase virtual vaya quedando en la historia, un poco controvertida en algunas cosas porque tuvimos que llegar a un momento virtual forzado a raíz de la pandemia, pero también pues ha motivado y ha dado la oportunidad a ir en este caso avanzando en el sistema educativo en niveles que todavía no se tenían pensados que podíamos lograr, ¿verdad? Entonces, es más, de todo corazón deseo que donde se encuentren bien, ya sea en su lugar de trabajo, ya sea en su casa, o todavía vayan de regreso, pues que todo en este caso sea de provecho y de bien, en este caso donde se encuentre. Voy a continuar con el contenido. Les digo y les comparto, he seguido bastante afectado de la garganta. Por momentos, yo espero que no suceda, pero se me cierra la garganta y tengo un ataque realmente de tos. Entonces, si sucediera eso, lo que ya me pasó en este caso el día de ayer, dando clase, voy a inhabilitar un momento el micrófono mientras pasa el momento del atropello, en este caso de la tos, y continúo. Lo que sucede es que, aparte de que no está apoyando en este caso el clima, porque realmente es un clima bastante extraño para la época, porque sería más una época lluviosa que una época totalmente seca como estamos viviendo, pero que por las noches ustedes lo han notado, ¿verdad? Baja excesivamente la temperatura, al menos donde yo vivo, eh, cae al menos 10 grados la temperatura en las noches y es bastante la diferencia de clima. Entonces, eso junto con el tema de la lluvia que en algunos días pues hubo, más el tema de bastante aire y toda la contaminación, ya sea de smog o de polvo, pues evidentemente ya me ha afectado. Fui a hacerme los exámenes porque estaba algo preocupado de la tos, pero pues simple y sencillamente ya es un proceso viral, dice el doctor que me atendió, y que no, pues hasta el momento no es ninguna infección, pero lo que me preocupa es que de repente sí siento que se me cierra la garganta, ¿verdad? Pero bueno, y como les digo, y como se los dije el día lunes, al final de cuentas esto dentro del proceso de la profesión que tenemos y que vamos a tener todos es muy importante nuestra voz, ¿verdad? Es una herramienta muy fundamental de nuestro trabajo. Entonces, y sobre todo, en este caso, uno que es docente, es la única manera en este caso de transmitir ese conocimiento, esa información. Entonces, voy a intentar, ¿verdad?, cubrir la cantidad del tema del día de hoy y pido de una vez de antemano, queridos jóvenes, una disculpa si fuera el caso de que me agarre ese ataque de tos, porque y eso fue lo que me preocupaba, porque es una tos seca así de repente, ¿no? Pero bueno, esperemos que no continúe. Bueno, la última clase, estimados jóvenes, habíamos tratado el tema del proceso, todo en este caso, serie de etapas que llegan a un determinado fin. Les decía yo que independientemente del autor sobre el cual versa la definición del proceso, todos tienen una corriente muy importante. ¿Y cuál es? En la cual en este caso establecen esa serie de etapas y estas dos palabritas que yo siempre les digo que nunca se nos van a olvidar porque la mayoría de los autores las mencionan: ordenadas, concatenadas y que llevan a un fin, ¿no? Entonces, yo les mencionaba el día lunes, ¿verdad?, que en este caso, pues todo lo que estamos haciendo va encaminado a un fin determinado. El fin no es evidentemente nuestra graduación y no únicamente ello,
sino también luego el ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces yo les mencionaba, ¿verdad?, que todo proceso es una serie o sucesión de etapas, ¿verdad? Todo proceso dentro de esa formación, no solo académica, jurídica, se va a ir, en este caso, desarrollando de forma coordinada, de forma ordenada, de forma estructurada. Lo mismo sucede con los procesos judiciales. Perdón. Los procesos judiciales, en este caso, desarrollan dos criterios bien interesantes. El primero es el reconocimiento del deber incumplido y luego de todo ese conjunto de pasos que llevó el proceso, la finalización del mismo con una sentencia, ¿verdad? Es más, ustedes han visto y lo hemos analizado en las distintas clases, igual el semestre pasado, que el derecho, como parte fundamental de el ordenamiento de una sociedad, su fin primordial es la regulación de la conducta, el ordenamiento conductual en sociedad, la armoniosa conducta y actuar de los sujetos dentro de un conglomerado. Y cuando existe una discrepancia, existe una inconformidad, se han creado los distintos mecanismos procesales para para su solución sin necesidad de un acoso, de un abuso, de un delito, ¿no? Entonces, es evidente, queridos jóvenes, que este proceso, si lo vemos desde un punto de vista jurisdiccional, va a ir aparejado con una pretensión, ¿verdad? Ya veíamos la última clase, perdón, el tema de la pretensión y esa solicitud jurisdiccional que el actor realiza sobre el derecho que pretende se cumple, ¿no? Bueno, con ello, pues cierro este punto del proceso y vamos a iniciar con un tema muy interesante, ¿no? Un tema que es un aspecto fundamental dentro de nuestra formación profesional y el ejercicio profesional mismo, ¿verdad? El tema de la fe pública. Es más, es para nuestra profesión el 50% del actuar en la misma. Recordemos que nosotros vamos a tener los títulos de abogado y de notario. Y ya lo he explicado en algunas clases, el semestre pasado lo decía, no es lo mismo el ser abogado que el ser notario, ¿verdad? Son dos profesiones totalmente distintas, a pesar de que en este caso, en nuestra Guatemala, ¿verdad?, tenemos la suerte de que se otorgan prácticamente juntas, ¿verdad? O sea, no requiere mayor proceso del proceso universitario y el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de las mismas. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos, y lo vemos desde el punto de vista notarial, ante un notariado latino, ¿verdad? Y muy distinto que en este caso el notariado anglosajón, donde únicamente son dadores de fe, ¿verdad? O sea, están dando fe y legalidad de las firmas, nada más. Efectivamente se encuentran presentes las personas. Contrario, en este caso, la virtud del notario latino, que en este caso somos los notarios guatemaltecos, es que cumplimos ciertas funciones notariales que son permitidas a raíz de la fe pública. Por ejemplo, dentro de ellas, la recepción, ¿verdad? Aquella función donde el notario escucha a su cliente, escucha su solicitud y en este caso va a ir en su mente y en sus documentos públicos, adecuando esta declaración simple, social, no jurídica, no técnica, a aspectos jurídicos, aspectos técnicos, en los cuales va a crearse el documento respectivo. Dentro de ese aspecto también muy importante la parte asesora,
¿verdad? ¿Qué es lo que conviene realizar? Es, como notarios vamos a ser, en este caso, asesores de nuestro cliente en virtud del negocio, del acto que quiera realizar, ¿verdad? Debemos indicarle los pros y los contras. Luego ya la función modeladora, donde vamos a crear nosotros el instrumento público en relación a la declaración de nuestro cliente. Luego la función autenticadora, donde vamos a dar fe y plena legalidad al documento con nuestra firma, ¿verdad? Y en este caso, luego, si fuera necesario el registro, una función registral de los documentos que han sido creados. Bueno, todo este proceso, en este caso, emana y es factible a raíz de que el notario tiene fe pública. Pero no únicamente el notario tiene fe pública. Hay una infinidad de sujetos, de funcionarios públicos investidos con esta facultad, ¿verdad? O sea, puede ser cualquier funcionario o empleado público que puede autenticar un hecho o un acto jurídico, ¿no? Vamos a inicialmente a establecer la más importante para nosotros, la fe pública notarial. Pero también, asimismo, estimados jóvenes, no me voy a quedar sin platicar y sin ejemplificar las demás fes públicas que existen y que también en este caso podamos comprender que otros funcionarios pueden autenticar hechos o actos y que en este caso lo hacen sobre documentos ya creados y que con su firma o su sello dan la validez y la certeza jurídica a ese documento. La verdad es que, queridos jóvenes, la idea básica de nuestro estudio versa sobre dos vertientes muy importantes. Cuando estamos en esa preparación, en ese análisis, en esa forma de contemplar a la norma jurídica, debemos comprender que bajo nuestra carrera tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir cada vez que puedo. Nosotros como profesionales del derecho tenemos que tener mucha claridad, seguridad, certeza y sobre todo en este caso, ¿verdad? Mucha honorabilidad en nuestro actuar. Yo siempre lo he mencionado, nosotros dentro de nuestra profesión tenemos un pie en la tumba y un pie en la cárcel, ¿no? Un pie en la tumba si hacemos actuaciones contrarias que pongan en este caso, ¿verdad? Eh, Nuestra vida en riesgo, entiéndase, ¿verdad? Que pueda ser amenazada por otra persona. Cuando nuestro actuar en este caso no ha sido honorario o ha sido honorario, pero pues en este caso del actuar se ha visto vulnerado derechos, ¿verdad? De personas que no necesariamente tienen escrúpulos para actuar en sociedad, ¿no? Y si fuera el caso de un pie en la cárcel, porque si no actuamos de forma certera, precisa, verdadera, lo que ocurrirá es que tarde o temprano el documento autorizado surja una nulidad y que repercuta en algún delito, ¿verdad?, de responsabilidad administrativa para el notario o para el abogado, ¿no? Bueno, vamos a esto. Yo les digo, miren, siempre lo he mencionado en clase y no me voy a cansar de decirlo, ¿verdad? Para mí hay clases que son fundamentales, ¿verdad? Dentro de nuestro desarrollo profesional. Una de ellas, en este caso, toda la parte sustantiva del derecho civil y la parte sustantiva del derecho penal, ¿verdad? O sea, entender cuáles son los delitos, entender cuáles son las instituciones, cuáles son las normas jurídicas que crean, ¿verdad?, en este caso, esas materias de derechos civiles o penales. Pero junto con ello, en este caso, también es de decir que hay otro muy importante, el tema procesal, ¿verdad? Procesal penal, procesal civil.
Pero en este caso estamos tratando esta área y va muy enfocada en el ámbito del abogado. A excepción, por ejemplo, del ámbito civil, que todas estas situaciones civiles se traducen en documentos públicos o en actos jurídicos, la mayoría en este caso versa mucho sobre el incumplimiento de estos derechos y sus procesos respectivos. Entiéndase, por ejemplo, en el ámbito civil, el proceso ordinario, un proceso de ejecución, un proceso de ejecución en la vía de premio, un proceso sumario, un proceso oral, por ejemplo, ¿no? Inmerso dentro de ello, aspectos, por ejemplo, administrativos, como un proceso económico coactivo, con un proceso de rendición de cuentas, y entiéndase también dentro de ese proceso aspectos de carácter mercantil, ¿no? Pero cuando tratamos ya aspectos de fe pública y dónde versa la misma, podemos enfocarnos, por ejemplo, Civil 4, donde vemos contratos, ¿verdad? Contratos bajo el ámbito civil, y en los cuales comienzan a establecerse las formalidades y requisitos esenciales que cada uno de estos contratos debe versar y debe, en este caso, realizar. Perdón. Disculpa. Dentro de ese aspecto hay un proceso muy importante. ¿Cuál puede ser? Esa veracidad, esa certeza que el profesional del derecho, entiéndase, el notario, reviste con su firma, su sello, de los distintos actos emanados de declaraciones, de hechos, de facultades entre sujetos de derecho, ¿no? Yo cuando tocábamos este tema hace varios años en presencial, le decía, si me ponía enfrente de ustedes, los que pueden estar enfrente de la cátedra, los que se a veces venían hasta atrás, los que estaban hasta atrás, y le decía, sigue escribiendo lo que está escribiendo, ¿verdad? Y luego firme. En alguna oportunidad uno de los compañeros pensó que yo lo estaba regañando, que yo le estaba llamando la atención, llegó hasta el grado de temer que yo lo fuera a expulsar de la clase. Eh, Ahí sí que quien, quien quién sabrá, les decía en ese momento, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo, ¿verdad? O qué estaba diciendo. Yo realmente lo utilicé únicamente de ejemplo y le dije, mire, deje de escribir y firme, por favor, firme donde se encuentre, ¿verdad? Y lo que sucede es que, por ejemplo, en este caso yo iba a autenticar, ¿verdad? A hacer una legalización de su firma. Entonces, que el documento privado que él estaba consignando, yo no tengo ni claridad, ni sabía qué estaba diciendo, ni qué estaba haciendo. Yo lo único que estaba legalizando es que en ese momento se encontraba presente la persona y firmada de puño y letra, ¿no? Nada más. ¿Qué sucede? Lo que ocurre es que aquí hay dos vertientes que debemos comprender. Hay sucesos o actos que emanan de documentos que tienen carácter de eh, aspectos de hecho, es decir, deben probarse, deben calificarse, debe versar bajo un proceso de análisis para determinar la veracidad del mismo. Caso contrario, los documentos públicos autorizados por funcionario o empleado que tiene autenticidad para realizarlos no son situaciones de hecho, sino son documentos de derecho. ¿Por qué? Porque ya han sido previamente valorados y tasados al momento de crearlos. Entonces, si dentro del documento, ¿no?, hay una veracidad eh, después de haber sido probada, por ejemplo, existe una incongruencia, evidentemente va a haber responsabilidades para el funcionario o empleado que creó ese documento, porque se presupone el Estado que tienen una certeza y seguridad al momento de crearlos en virtud del funcionario que los autoriza.
vamos a esto. Le decía a sus compañeros, "Vean, vean a alguien en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, sin ánimo de molestarlo, sin ánimo de ofenderlo, Marlon Charuco, ahí lo estoy viendo, me apareció aquí, no sé por qué me quedó aquí de los que estaba conectado y me quedó ahí, y en su perfil, ¿verdad? Veo su foto y me aparece que está con una camisa, creo yo que es, si es azul o será morada, ¿verdad? No logro distinguirla correctamente, ¿verdad? En su perfil. Entonces, ¿qué ocurre? Yo como notario puedo hacer un documento, una acta notarial, donde en este lugar, a esta hora, yo manifiesto que nuestro compañero Marlon, ¿verdad? En este momento se encuentra con una camisa en su perfil verde, ¿no? Va a decir, puchica, realmente sí le afecta, le hace mal la vista. Pues no, lo que sucede es que vamos a esto. Posiblemente las declaraciones que se están dando en este momento hacen ver aceleraciones reales, en las cuales es evidente que su compañero puede tener una camisa, no sé si es morada o es celeste, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre? Estas declaraciones son de hecho, porque deben probarse en virtud de la declaración realizada por los sujetos de derecho, contrario al documento público que se crea en virtud de la fe pública que el Estado invirtió en mi persona, como yo dejo consignado que es verde la camisa, ya es un documento de hecho, porque ya, de derecho, perdón, porque ya no debe probarse. Y el funcionario, teniendo esa veracidad, esa autenticidad en sus declaraciones, en sus manifiestos, en sus documentos, se presupone la veracidad de los mismos, ¿verdad? Perdón un momento. Disculpe. Bueno, como les decía, en este caso hay algo bien interesante, ¿verdad? El tema de la claridad, la veracidad con la declaración que acabo yo de manifestar en un documento público. ¿Qué ocurre? Las declaraciones que se daban anteriormente, ¿verdad? En virtud de una emanación verbal voluntaria de un sujeto de derecho, deben probarse. Insisto en ello. Pero, contrario a quien los funcionarios que tienen esa calidad de autenticar documentos, de dar veracidad a los mismos, ¿verdad? De conferir seguridad jurídica a estos documentos, que no se verifica. Se presupone, se sobreentiende que son verídicos, a excepción de que luego del procedimiento respectivo se declaren nulos, ¿no? Entonces no nacen en la vía jurídica o son anulables, pues en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Vean, queridos jóvenes, yo siempre les voy a decir, esta carrera es realmente una carrera eh, bendita, ¿verdad? Realmente no tenga pena, que no sé, no vi completo el mensaje, Karen. No tenga pena, no tenga pena, no tenga pena. Créame que quiero avanzar lo más que puedo y cuando ya sienta que no, así como ayer casi no terminaba la clase, pero desde donde permitió terminarla, la terminé. Pero no tenga pena, no se preocupe, gracias. Yo comprendo su preocupación. Yo también estoy preocupado, por eso dije que fui al doctor, pero pues, al momento todo bien, ¿no? Esperemos que no se complique la situación, pero hasta el momento todo bien, no tenga pena. Es más que todo esa sensación de resequedad, pero es peor si tomó agua, ¿verdad? O sea, el doctor mencionó un proceso, ahí estamos posiblemente en un proceso infeccioso, pero aún no se ha determinado. Entonces, si toma agua es peor porque ahí se me va la voz, ¿verdad? Ayer tomé agua antes de terminar la clase y fatal, ¿verdad? Fatal. Pero gracias, muy amable. Como les decía, vuelvo a insistir en este punto. Dentro de ese 50% de nuestra carrera que hacemos, ¿verdad? Hay una parte fundamental y que miren,
Nuestra carrera es bendita, yo insisto en eso, ¿verdad? Quien me conoce el semestre pasado, lo he dicho desde el semestre pasado, quien se metió a estudiar Facultad de Ciencias Jurídicas, a estudiar Derecho y a ser abogado y notario, ¿verdad? Y pensando que nos vamos a volver millonarios con esta carrera, ya comenzó mal, ¿no? Ya comenzó mal. Sí, le he dicho, sí les he dicho, da mucho la oportunidad a tener una amplitud de posibilidades laborales, porque sí las hay, así las hay. O sea, sería de mentirles decirles que no, sí las hay, ¿verdad? O sea, nos podemos dedicar solo a penal, o solo a notariado, solo a mercantil, o a todas las áreas del derecho, podemos dar clases, poder ser asesores, poder en este caso dar distinto tipo de procesos jurisdiccionales, etcétera. O sea, esta carrera es bendita, ¿verdad? Pero insisto, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Conscientes y ser claros con nuestros clientes qué se puede realizar, qué no se puede realizar, si realiza tal situación, cuáles son los efectos de la realización de la misma, ¿verdad? Y no mentirles, ¿verdad? Yo he insistido en ese punto, ¿verdad? A pesar de que sea muy difícil, ¿verdad? La claridad con la cual se lo tenemos que decir, hacerlo lo más sencillo posible al cliente para que al final de cuentas tome la decisión con una buena asesoría. En este caso, por ejemplo, muy propio, por ejemplo, para el notario, es esa responsabilidad previa y posterior que tiene sobre las distintas funciones y procesos que debe realizar en virtud de la solicitud de su cliente. Yo a veces me sorprendo, jóvenes, cómo hay notarios, ¿verdad? Irresponsables, he de decirlo, ¿verdad? Que cobran el proceso como que hicieran todas las obligaciones previas y posteriores y termina uno dándose cuenta que responsabilidades que vienen siendo el notario no las realiza, ¿no? Entonces, que son previas y posteriores al acto. Entonces, vamos a esto. No solo es el hecho de tener esa fe pública que el Estado otorga, esa investidura para autenticar documentos. No solo ello, es la responsabilidad que implica, porque no cualquiera, jóvenes, no cualquiera. Miren, por ejemplo, nuestro gremio en la actualidad irá como por el colegiado 38 o 39,000. No estoy seguro si ya llegamos a los 40, tal vez sí, con las últimas graduaciones, 40,000, ¿verdad? Y les digo, miren, les digo, por ejemplo, eh, ¿cuántos estudiantes hay en tantas facultades? No es únicamente, en este caso, la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de San Carlos, ¿no? Hay varias universidades que tienen Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hablemos de un estimado de unos 3,000, 4,000 colegiados graduados en un año, posiblemente, o tal vez más, ¿verdad? Tal vez más. Entonces, y contrario a ello, alrededor de unos 100,000 estudiantes de derecho posiblemente, ¿verdad? Entonces, no cualquiera, ¿verdad? Culmina sus estudios. Yo siempre he dicho, ¿verdad? No es el más inteligente, es tener en meta y en mente qué quiero y seguir perseverante con ello. Lo van a lograr, porque lo van a lograr, y es esto, que lo van a lograr. Pero tenemos que ser responsables. Vean, miren, jóvenes, por ejemplo, hoy se está haciendo la fiesta del abogado, ¿no? La fiesta de gala del abogado. Comenzaba creo que a las 6 de la tarde y si se dilata, ¿no? Posiblemente se va a dilatar hasta altas horas de la noche. Llegaba creo que la Sonora Dinamita, que siempre lo están invitando, creo que es un grupo ya de costumbre que invitan. Pero yo les soy bien sincero, ¿verdad? Una única vez he ido a la fiesta del colegio de abogados, una única vez. Por ejemplo, para que me entiendan, estaba juramentando como en el mes de noviembre más o menos, y la fiesta fue al siguiente año. Fue la única fiesta que he ido, ¿verdad? No me pareció el ambiente, no me pareció y no me agradó la fiesta, y posiblemente alguna ha estado mejor, algunos años ha estado mejor, algunos años peor, realmente ya no lo sé, ¿verdad? En primer lugar, porque ya no me interesa, ya no me llama la atención, siempre he tenido que hacer el día que la hacen, soy bien sincero,
Y pues hay ocasiones en las cuales es mejor, ¿verdad? Con las personas que uno más ha convivido, con sus amigos de carrera, con los colegas muy cercanos, ¿verdad? Que eh, uno tiene y sabe, ¿verdad? Y sabe con quién compartir, hacer un churrasco, un almuerzo, una cena posiblemente, ¿verdad? Para celebrar al fin de cuentas la profesión que a todos nos debemos. Ahora bien, dentro de un aspecto muy interesante y muy importante que los jóvenes es que, ¿qué ocurre? Ustedes en la garita, ¿verdad? Ustedes, perdón, en la carrera, ¿verdad? Y les digo, van a observar, queridos jóvenes, algo bien interesante. Se van a ir dando cuenta con quiénes comparten. Yo he tenido compañeros, ¿verdad? Que muy buenos amigos, pero yo nunca les prestaría en este caso, ¿verdad? Y me juntaría con ellos para hacer un documento notarial, ¿verdad? O sea, yo sé de qué pata cojearles, ¿verdad? Sé qué malas actitudes, qué malos procesos hacen, y por más que sean mis amigos, conocidos, yo no comparto con ellos, en este caso, porque hay cosas que no comparto, ¿verdad? Que lo realizan. Y que por respeto me abstengo de decir qué hacen, ¿verdad? Pero les digo, o sea, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta. Yo la verdad es que el único, antes de, por ejemplo, ahora con el socio con el que trabajo, el licenciado Walter Recinos, a él lo conocí en otra universidad, ¿verdad? Es también San Carlista. Pero nos conocimos trabajando en otra universidad, nos hicimos muy, muy amigos. Eh, Me apoyó cuando no tenía yo oficina, andaba buscando oficina y él tenía una oficina. Y ya de tantos años, le digo, me he dado cuenta la humildad, la honorabilidad, su actuar. Y les digo, o sea, me lleva como unos 10 años, o sea, tendrá como unos 47 ahorita más o menos. Entonces, se da cuenta uno la calidad inicial de persona que es, yo insisto en eso. Podemos ser el mejor profesional, pero tener una mala calidad de persona, la verdad es que es detestable, ¿no? Es detestable, lamentablemente de decirlo, es detestable. Pero me he dado cuenta de la calidad de persona que es y me sorprende, ¿no? Me sorprende, me ha enseñado muchas cosas. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Como la actitud que él tiene. Yo siempre lo veo con exceso de trabajo, le digo yo, ¿verdad? No sé ni cómo hace para cubrir todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Aparte de todo, les digo, pues es lamentable, tiene una enfermedad muy fuerte, ¿verdad? De sus riñones. Y a raíz de todo ello, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Me doy cuenta de la responsabilidad que en algún momento uno cuando se va no percibe qué es lo que está obteniendo. Obtiene la facultad, investiga en el Estado a través de nosotros como funcionarios para autenticar documentos, para dar certeza de los mismos, para conferir seguridad jurídica, para establecer que lo que hoy se hizo va a tener prevalencia en el futuro. Pues no cualquiera. Yo les digo, ¿y por qué les decía el tema de volverse millonarios? Miren, sí nos va a permitir muchas oportunidades, la verdad, porque sí, ¿verdad? Yo lo he visto en mi vida, pues, ¿verdad? Yo llegaba a la universidad en camioneta, era cansado, poco a poco, pues, me permitió luego de ya cerrar el curso, ya tener mi carro, mi pichi, le decía yo, porque por todo se nos quedaba, llegaba tiempo de invierno, se le mojaban las candelas y nos dejaba tirados. eh, Se le entraba, había una fuga cabal del lado donde iba mi novia, en ese momento que era mi esposa, se le entraba el agua cuando llovía, mi esposa creo que se mojaba más adentro del carro que afuera. Hay tantas cosas que, miren, uno va viviendo poco a poco. Y ve atrás y ve ahora el futuro, y dice, pues ya uno al fin de cuentas esa alegría de ver, ¿verdad? Que pues lo poco que uno ha podido contribuir, ¿verdad? En este caso la justicia,
a la enseñanza, se ve retribuido también pues, en la vida que uno tiene, ¿no? ¿Pero por qué? Porque va teniendo uno esa conciencia de esa fe pública. Entonces, uno, vean de verdad, o sea, vamos a esto, no es engañar, es ser claro, es conferir esa validez. Perdón, perdón. Entonces, vamos a esto. Dentro de ese aspecto, una cosa muy interesante, una cosa muy interesante, ¿verdad? Y siempre lo voy a decir, tenemos que entender a lo que nos metimos. Yo platicaba hace algunos días con algunos compañeros que también son médicos, ¿verdad? O sea, primero se graduaron de médicos y luego ahora estudiaron para ser abogados y ahora tienen las dos profesiones. A mí me sorprende, a mí me sorprende la capacidad del cerebro es infinita. Y ellos me decían, ¿verdad? En este caso, que cuando están estudiando ellos no entienden y no comprendían eh, realmente en sus manos está la vida de una persona. Y eso se va entendiendo conforme la experiencia, conforme uno va adquiriendo esa capacidad de comprensión. Yo les digo, desde hoy, pongan ustedes en su mente la responsabilidad que ustedes van a adquirir cuando ya el Estado los juramente como abogados y notarios. ¿Verdad? De verdad, de corazón, jóvenes, nosotros somos factor de cambio en este país. ¿Dónde no está metido un abogado y un notario? ¿Mm? Tenemos esa virtud, ¿no? De poder cambiar nuestro presente y buscar un mejor futuro. Pero depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros. ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué es esa fe pública? Es un acto jurídico que se emana por un funcionario público. Puede ser un notario o otro que tenga la misma calidad, ¿verdad? Que el Estado le ha invertido de esa calidad de funcionario con autenticidad y que la hace ver y la desarrolla en un documento público, ¿verdad? La primera que estábamos platicando es la notarial, ¿verdad? En este caso, en nuestro estado, únicamente la fe pública notarial la tienen los notarios para conferir actos, ¿verdad? Que son requeridos por las personas porque se presencian por ellos mismos o por en este caso, declaración de la ley, ¿verdad? Entonces, es, como les digo, tenemos esa calidad para dar esa certeza de lo que se está realizando, ¿no? Vamos a esto. Pero, ¿qué otros funcionarios tienen fe pública? En este caso hay distintos, ¿verdad? Está, por ejemplo, la judicial, ¿verdad? En este caso, el secretario de un juzgado. Ustedes ven que está el juez, el juez está llevando a cabo la audiencia, pero el juzgado, el secretario, perdón, está desarrollando en un documento público, ¿verdad? En un acta, todas las actuaciones de esta audiencia. Y por tal motivo, él tiene esa calidad y fuerza probatoria en la cual dentro de su actuación hace ver todas todos los momentos procesales desarrollados en la audiencia. Puede ser también una administrativa, ¿verdad? Imagínense ustedes en las entidades del Estado donde se crean documentos públicos y que tienen certeza y validez, puede existir en este caso un funcionario que haga y tenga notoriedad y que autentique este tipo de documentos y que a raíz de su cargo, a raíz de su nombramiento, pueda tener esa calidad, ¿verdad? O sea, vamos a esto, no vamos a esto. Hay un elemento muy interesante, pero no creo que me está pidiendo que se me permita un momento.
Disculpen, no sé qué sucedió con el sistema. Bueno, otra muy interesante es, por ejemplo, la legislativa. La legislativa es evidente de dónde, o sea, el mismo nombre lo indica, ¿ah? El organismo legislativo. Lo único que acá, en este caso, es a nivel general, no a persona específica, ¿verdad? Es en forma sencilla a todo el organismo como tal para dar plena certeza y validez de los actos que se realizan. Es decir, por ejemplo, de actos eminentemente que son parte del organismo legislativo, como eh, podrá ser, por ejemplo, el procedimiento legislativo, como actos que son, por ejemplo, muy propios de la validez pero no sé qué sucedió, se fue el video otra vez, pero no sé qué sucede, disculpe, ya, listo. Por ejemplo, como actos, por ejemplo, como juicios políticos, como la interpelación. Entonces, todo ese proceso a nivel general, claramente, es parte de ese mecanismo de certificación y amparado en esa seguridad y certeza que da los actos que se realizan. Puede ser también registral. Imagínense ustedes cuando vamos a tramitar una certificación del registro de personas, ¿verdad? En este caso puede ser una certificación de nacimiento y encontramos en la parte de atrás, ¿verdad? Una firma de un auxiliar registral. Tiene esa calidad para hacer constar en un documento público la autenticidad del mismo. Lo mismo sucedería, por ejemplo, en una certificación del registro de la propiedad, en la cual el registro de la propiedad da veracidad de esa inscripción registral. Eh, por ejemplo, lo mismo, por ejemplo, en la SAT, ustedes han visto los títulos de propiedad en la SAT en la cual aparece, por ejemplo, en la parte de abajo, la persona que está dando autenticidad y veracidad y certeza de ese título de propiedad vehicular. Entonces, hay muchos elementos en este caso para entender y establecer esa fe pública que tienen muchos funcionarios. Ahora bien, es entendido y es plausible que no necesariamente haya que ser profesional de un área del derecho, ¿verdad? O profesional de cualquier área para tener fe pública. Sí, porque por ejemplo en la judicial, el secretario judicial no necesariamente tiene que estar graduado, eso sí, tiene que tener conocimiento de derecho, ¿verdad? Les piden por lo menos es un cerrado para ser secretarios judiciales. En la administrativa, olvídese, ¿verdad? Aquí en este caso lo que les piden es tener cuello, tener ser ni familiares del presidente en este caso, sino que con simple y sencillamente tener ese conocimiento cercano con el área ejecutiva, podríamos llegar a tener un puesto donde tengamos fe pública, ¿verdad? Y que esto es muy discutido porque hay ocasiones en las cuales los puestos sí requieren de cierta calidad eh, educativa, profesional para cumplirlos, pero como son puestos de confianza puede llegar cualquiera. En la parte legislativa es comprensible en este caso, en todo el ámbito legislativo, que hayan distintas profesiones, pero en este caso la diferencia es que aquí existen los famosos asesores, ¿verdad? Entonces, el tema de los asesores es interesante porque no es que todas las leyes sean únicamente jurídicas, ¿verdad? O sea, puede ser un agrónomo, un asesor, puede ser un doctor o un asesor, porque depende de qué tipo de ley se está aprobando. Y en el registral, eso sí les digo, la mayoría en este caso en el registral o son estudiantes de derecho o son ya profesionales del derecho, o por lo menos en este caso muchos de ellos ya tienen pensum cerrado, ¿verdad? Entonces, ni siquiera ya tenemos que llegar a graduarnos para llegar en este caso, ¿verdad? A cubrir una calificación como de este tipo, pero voy a insistir, ¿verdad? O sea, insisto en esto. Yo sé que va a ser difícil llegar a graduarnos porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Eso sí, o sea, logrémoslo, ¿no? Logrémoslo. Si tenemos en nuestra mente ello, logrémoslo, ¿no? Vean, jóvenes, sinceramente les digo, ya no mucho aguanto la voz, ya siento bastante carraspera y ardor de la garganta. Creería quedarme hasta acá el día de hoy, retomar con ustedes este tema de la fe pública la otra semana, el día lunes, ¿verdad? Les agradezco la atención, les agradezco la puntualidad y vean, solo les recuerdo
A quienes todavía tienen que hacer examen de ciencia política, mi examen es el día viernes a partir de las 8 de la noche y en este caso en el examen de segunda recuperación viene todo el contenido del curso. 30 preguntas, 30 puntos. ¿Verdad? Bueno, y el de introducción al derecho la otra semana, pero ya eso todavía tengo un poco más de tiempo para platicar. Un gusto haberles saludado, un gusto haber compartido con ustedes. Que estén muy bien. Saludos a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus madres, ¿verdad? Que todos estén muy bien. Yo les digo, miren, comparto esto en un día que viene siendo bastante todavía triste para mí. Hoy está cumpliendo 40 días mi abuelita de haber fallecido, de haberse ido al... Dios espero verse que sea tan bendecida, haberse bendecido al cielo, ¿verdad? Entonces, les digo a la memoria de ella, ¿no? A la memoria de ella, eh, es que sigo en este caso y hoy hice el esfuerzo por terminar el contenido porque siempre me decía que hay que dar el más el 110% y pues hoy cumpliendo sus 40 días mi abuelita Angelita, que Dios me la tenga en su gloria, ¿no? Bueno, un abrazo jóvenes, que estén muy bien, un abrazo, muy buena noche. Buenas noches, Lick, fuerza y Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.